Bueno, más o menos. Hoy vamos a hablar de patrones de intersección de conjuntos convexos. Ya vamos a dejar de lado las soluciones de Davenport-Schitzel. Hay más cosas en el, ¿cómo se llama? En el Matuszek, pero ya son sobre curvas y como más especializadas y preferí pasar a este tema. Mm. Entonces, la idea son variantes de los teoremas clásicos que vimos de geometría, el teorema de Helly, no sé si lo recordarán. El teorema de Helly dice que si tienes una familia de conjuntos en RD, de n conjuntos en RD, de manera que cualesquiera d más uno de ellos se intersectan, entonces toda la familia se intersecta, ¿no? Por ejemplo, en el plano, si tienes una familia de conjuntos, de manera de que cada tres de ellos tiene un punto en común, entonces todos tienen un punto en común. Y hay en mil variantes de estos teoremas. También vimos el teorema de Kara-Teodori y demás. Entonces, vamos a ver algunas de estas variantes. Fíjense, la primera se llama la variante fraccional de Helly, y hay variantes fraccionales de los otros teoremas. Y es qué pasa, por ejemplo, si muchos, pero tal vez no todos, las demás son tuplas de los conjuntos de F tienen un punto en común. Vale, no. Entonces ahora imagínense ¿qué dice Helly? Que si todos se intersectan, si cada vez que te agarras tres se intersectan, entonces todos se intersectan. Ahora imagínate que muchas veces pasa que cuando te agarras tres se intersectan, entonces ¿cuál es la conclusión que deberías de tener? Pues que muchos se intersectan. Entonces muchos, en ¿qué sentido es? Ya formalmente dice que para todo D y alfa existe una beta que solo depende de D y alfa, tal que siempre que tienes n conjuntos convexos en RD, y tal que para que al menos alfa de todos los conjuntos de D más 1 se intersectan, o sea, alfa puede ser un medio, pero es una constante, ¿no? Es una fracción constante de las tuplas se intersectan. Entonces, existen beta de ellos, también otra constante, de los n conjuntos se intersectan. ¿Ok? O dicho de otra manera, voy a decir algo, no es la constante correcta, pero si la mitad de los subconjuntos tienen un punto en común, entonces la tercera parte de la familia tiene un punto en común. Esa es la idea del Helly fraccionario. ¿Ok? Y hay cantidad de variantes de Helly, Kara-Teodori y demás. Entonces, bueno, la prueba es más o menos fácil, es interesante. Fíjense, dado un conjunto de índices, simple voy a denotar como un conjunto I de índices como f de I la intersección de todos esos elementos de la familia, ¿no? Entonces, primero, la primera observación es que puedo suponer que los FI son cerrados y acotados. Y esto es porque lo hago de la siguiente manera. Para cada elemento de la familia, bueno, la FI mayúscula es la intersección, ¿no? Si no es vacía, entonces voy a escoger un punto en cada I. ¿Ok? Para cada familia que se intersecte, para cada conjunto de índices con intersección no vacía, voy a tomar un punto en la intersección. Y ese lo llamo PDI. ¿Sale? Y ahora voy a denotar como FI' la cerradura convexa. Me fijo en todos los conjuntos de índices que tengan intersección no vacía y me fijo en todos los que contengan a ese conjunto. ¿Sale? Entonces fijan un I minúscula. Lo toman todos los conjuntos de índices de D más 1, tales que tengan intersección no vacía. Ahí eliges un punto. Como elegiste un punto, pues ese punto PI va a estar en tu FI. Y luego tomas cualquier otra colección. Entonces tienes un conjunto de PIs y simplemente me fijo en la cerradura convexa de esos conjuntos de puntos. Ahora como es un conjunto finito, pues ya es cerrado y acotado, ¿no? Y si el teorema se cumple para estos FI', es decir, que existe un punto contenido en todos estos, en una fracción beta de todos estos FI', pues ese punto va a estar contenido en los FI originales. ¿Ok? Entonces puedo suponer que son cerrados y acotados. Entonces ahora en adelante voy a suponer que los FI son cerrados y acotados.
Y ahora me fijo en el orden lexicográfico de los puntos en RD, que es simplemente fijarse coordenada a coordenada y te fijas el orden está dado por si uno es más chico que el otro en la primera coordenada, entonces es más chico. Si son iguales, te fijas en la segunda coordenada y así hasta que rompes el empate. ¿Vale? Entonces, es fácil ver que todo conjunto compacto tiene un único punto lexicográfico mínimo, ¿no? Ese viene como ejercicio, pero es la misma razón de por qué los compactos tienen un mínimo, ¿no? Cuando los evalúas en una función. Ajá. Pero bueno, lo que es que realmente en RD, pues compacto es lo mismo que cerrado y acotado, ¿no? Es por eso. Entonces, bueno, entonces ahora tomo un conjunto voy a probar un lema, ¿no? Entonces, tomo un conjunto de índices tales que los FIs correspondientes tengan intersección no vacía, ¿no? Y sea B el único punto lexicográficamente mínimo en esta intersección. Entonces existe un J contenido I de cardinalidad a lo más D, tal que B es el punto lexicográficamente mínimo en FJ también. Aquí lo único que estoy diciendo, es que ya no puse la imagen, es que imagínense que ustedes tienen una intersección de tres conjuntos, ¿no? En el plano, no vacía. Y se fijan en el punto lexicográfico mínimo. Pues lo único que estoy diciendo es que ese se alcanza con la intersección no de tres, sino con un subconjunto de tamaño a lo más 2 de la familia. ¿Ok? Eso es lo único que digo. En el plano es fácil verlo porque pues, lo vas a alcanzar, por ejemplo, como la intersección de dos conjuntos, ¿no? Como en un vértice de la intersección de dos aristas. Pero bueno, lo único que estoy diciendo es que de esos D más 1, el lexicográfico mínimo me lo da por dos de ellos. ¿Sale? Entonces, fíjense, la prueba es más o menos fácil. Tómense como el conjunto de todos los X en RD que sean estrictamente menores por el orden lexicográfico a B, que B es el mínimo de esta FI. Entonces, es fácil ver que C es convexo, ¿no? Como B no está en C, pues tenemos que C intersección F de I, pues es vacío, ¿no? Y por lo tanto, por el teorema de Heli, Heli lo puedo usar de la otra dirección. Heli me dice, si D más 1 se intersectan, entonces todos se intersectan. Pero también te dice, por contrapositiva, que si la familia no tiene intersección común, entonces existen D más 1 que no se intersectan. Entonces, por Heli existen D más 1 en los conjuntos C y los FI que definen a este FI mayúscula con intersección no vacía. C debe de ser uno de ellos porque todos los FI se intersectan. Los restantes tienen que contener a B. Y eso ya nos da el J que andamos buscando. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Pues sí. Porque si no contuvieran a B, tendrían que contener un elemento más chiquito, lexicográfico mínimo, y ese caería en C, ¿no? Ok, entonces, pero esa es la clave. La clave es que de una familia de D más 1, el lexicográfico mínimo yo lo puedo definir solo con D. Y eso es lo que necesito para demostrar el teorema de Heli fraccionario. Porque ahora vamos a demostrar el teorema de Heli fraccionario y lo que hago es que para cada una de las alfa por n en D más 1, conjuntos de índices con intersección no vacía, ¿no? Me fijo en ese J que tiene cardinalidad D, ¿ok? Y entonces, tal que FJ tiene el mismo lexicográfico mínimo que FI. Pero el truco es que, fíjense, el número de estos J, pues es a lo más N en D. Porque, o sea, lo que hago es, me agarro uno de D más 1 y existen D que me definen el mismo lexicográfico mínimo. Me agarro otro D más 1 y existe D, pero de eso solo tengo N en D. ¿Sale? Porque lo definen de conjuntos. Entonces, uno de ellos, digamos J0, aparecen al menos cuántas de estas tuplas, pues el total de tuplas que es alfa en D más 1 entre N en D. Y esto es alfa
por n menos d más 1. Pero aquí es justo lo que quieres, y hay un sobreconteo. O sea, este va a aparecer en muchas de las tuplas, fíjense. Porque cada uno de estos es de la forma J0 más alguna I, el que no participó de definir el D. Por lo tanto, el lexicográfico mínimo de este FJ0 que aparece en todos estos está contenido en al menos ¿cuántos? Pues todos estos conjuntos, ¿no? Para las extensiones para las cuales es, más este D, que es ¿cómo se llama? Al que le agrego, ¿no? Y pues ya, esto es estrictamente mayor que alfa por n entre d más 1, y simplemente tomando beta por alfa entre d más 1 me da el resultado. Que por cierto no es la mejor cota para el teorema de Helly fraccionario, pero las mejores cotas requiere más técnicas. Es una que se puede dar es más difícil. Se puede dar más fácilmente. No me sé cuál sea el récord ahorita, si ya sepan bien cuál es la constante buena de Helly fraccionario. ¿Qué tan buena es? Entonces, No sé, ahora no sé. Digo, esto no está tan mal. Es básicamente lo que tenías alfa entre d más 1, no es como exponencial en d o algo así horroroso. O sea, no está mal. Pero bueno, siempre cabe la pregunta de, pues lo puedes mejorar, ¿no? Bueno, esa es una versión de esta. Sí, hay muchas, o sea, hay muchas versiones de Helly, Caratedor y demás. Vamos a ver otra. El teorema de Caratedor y coloreado. Lo iba a preparar hoy, pero ya no me dio tiempo. Así la próxima clase les doy resultados que hemos sacado de variantes de estas. Buscamos una versión más fuerte del teorema de Caratedor y coloreado. Pero bueno, la versión original de Varani dice que el del teorema de Caratedori, fíjense, ¿qué dice el teorema de Caratedori? El teorema de Caratedori dice que si un punto P se encuentra en la cerradura convexa de un conjunto de puntos, en RD, entonces se encuentra en la cerradura convexa de D más un punto en S, ¿no? O sea, de un simplejo nada más. Es decir, si tienes un punto P contenido en la cerradura convexa de estos puntos grises, pues entonces va a existir un triangulito que te contiene a P. En R3, si estás va a existir un conjunto, un tetraedro que te contiene a P, ¿no? Eso dice el teorema de Caratedori. El del teorema de Caratedori coloreado, ahora supónganse que los puntos de S están coloreados con D más un colores. Es decir, por ejemplo, en el plano con 3 colores, ¿no? Y que P se encuentra en la cerradura convexa de cada clase cromática. Entonces, cada vez que me agarro los rojos y contienen AP, me agarro los azules y contienen AP, me agarro la cerradura convexa de los verdes y contienen AP. ¿Cuál es la conclusión que tiene el teorema de Caratedori coloreado? Pues que va a existir, eso es sorprendente, a mi parecer, porque es como a partir de cada clase cromática vas a deducir algo que involucra todos los colores. Que me parece sorprendente, la conclusión es que existe un triángulo, un simplejo arco iris, es decir, un triángulo que contiene uno de cada color, que contiene un azul, un rojo y un verde que contiene AP. Y eso se vale en RD, o sea, va a existir un simplejo arcoíris que contiene AP. Entonces, ¿cuál es la versión más fuerte que lo que pasa es que en la versión más fuerte, lo que tienes es que la cerradura convexa de la unión de cualesquiera dos colores contiene AP. O sea, puede ser que los rojos no contengan AP, pero cuando tomas la unión de los rojos y los azules, te agarras AP en medio. Cuando agarras los verdes y los rojos, te agarras AP en medio. Cuando te agarras a los azules y etcétera, te agarras AP en medio. Que es más débil porque puede no estar en algunas de ellas. Bueno, entonces la demostración es supongamos que ningún simplejo arcoíris contiene AP. Entonces, cada vez que yo me agarro un simplejo arcoíris, no contengo AP. Como como ningún simplejo arcoíris contiene AP, me puedo fijar en el simplejo arcoíris más cercano a P. O sea, de todos elijo el que esté más cerca, ¿no? Entonces aquí está P y aquí está su triángulo, en este caso arcoíris más cercano, no lo contiene, ¿no? Y sea X el punto más cercano en la cerradura convexa de este simplejo.
Y aquí estoy trazando pues, la línea, el segmento de recta que une a P con X. Ahora tomen el hiperplano H ortogonal a PX y que pasa por X. Observen que el simplejo tiene que estar de este lado, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, pueden demostrar que uno de estos vértices está estrictamente de este lado, porque esto va a pasar o por un vértice, en cuyo caso voy a tener dos, o por una cara del simplejo. Entonces, al menos uno de los vértices va a estar estrictamente del otro lado. ¿Sale? Ahora bien, supongamos que el vértice H, verde no aparece en este hiperplano H. ¿Ok? Pero P está en la cerradura convexa de los verdes, ¿no? Como está en la cerradura convexa de los verdes, yo no puedo separar a P de los verdes con un hiperplano. Si todos los verdes estuvieran acá arriba, pues ya separaría a P con un hiperplano de los verdes y entonces contradeciría la hipótesis de que P está en la cerradura convexa de los verdes. Eso quiere decir que hay un verde aquí del otro lado de H. Por acá anda ese verde. Pero al momento de tomarlo, si ahora yo me fijo en este simplejo, encuentro un simplejo más cercano a P de T. Contradicción. ¿Sale? Entonces ese es el teorema de Caratedori coloreado. Bueno, y Varani después prueba, hay versión coloreada de Heli, hay versión, de Radon. Entonces siempre salen, o sea, estos teoremas, como vimos al principio, Caratedori, Heli, y Radon están íntimamente relacionados, en el sentido de que si pruebas uno, lo puedes usar para probar el otro. Entonces, cuando pruebas una versión nueva de alguno de ellos, siempre cabe la pregunta de cuál es la versión correspondiente de los otros. ¿Ok? Entonces, bueno, existen. Y hay más, o sea, esto nada más, no tenemos fraccionario y coloreado, pero hay más versiones. Es un área de trabajo a la fecha interesante. Es interesante como a ver qué se te ocurre de una versión del tema Heli. Sí. De hecho, bueno, no sé, pero me daba curiosidad ver si había como este tema de que con complejidad de gráficas. Ah, buen punto. Sí. Este, Bueno, y de todos estos, ¿no? En realidad. yo creo que sí. Sí. No, es que esto no me acuerdo. Lo que pasa es que ahí puedes hacer trampa, porque fíjate, seguramente, o sea, Heli cambia con la dimensión. Conforme crece la dimensión, piensas que más y más se intersecte para que todos tengan algo en común. Entonces, si no es cierto, a lo mejor podrías definir algo como la dimensión convexa de las gráficas, es decir, aquel número de Heli tal que si todos los conjuntos convexos de una gráfica se intersectan, entonces todos se intersectan, ese podría ser una manera. O a lo mejor sería que todas las gráficas tienen algún D, no lo sé. Yo creo que no, yo creo que cambia con respecto a la D. O sea, con la gráfica puede el número de Heli cambiar. Sí. Lo que también, era eso, no me acuerdo. Ah, sí, hay un asunto que no dije cuando vimos Heli, que realmente, y es algo que muy curioso, Heli no tiene tanto que ver con convexidad como con topología. O sea, la convexidad no es tan importante, es más como importante lo que se llama el nervio. Entonces puede ser que, o sea, no es tan geométrico como uno pensaría a primera instancia. Pero esos detalles ya no me... Bueno, me los he visto, pero todavía no los tengo presentes. Entonces puede ser, hay versiones de Heli como fuera de convexidad. Ajá. De hecho, eso de nervios era como lo de los simplejos, ¿no? De que de... Bueno, me acuerdo que de una plática que dieron ahí acostumbrados que usaban creo que un teorema tipo Heli, Ajá. pero con estas cosas de nervios que eran tipo simplejos y todo Ay, eso. ajá, ajá. Me acuerdo de eso y por eso decía, bueno, a lo mejor se podría ver como una versión para gráficos. Sí, y a eso iba, pues, o sea, no dices que sea la geometría tan bonita, a lo mejor, por ejemplo, para gráficas planas, o no sé si en menores, algo por ahí. O sea, no necesariamente es tan restrictivo a la convexidad de RD. Entonces, sí, seguro se ha estudiado, habrá que investigar. Ok. Bueno, entonces el teorema de Twerberg es un teorema
Es un teorema curioso porque el teorema de Twerberg debería de haber nacido antes y nació después. O sea, cuando el teorema de Caratador y Heli y Radon son de la misma época. Pero el de Twerberg, eso fue como a principios del siglo XX, pero Twerberg es más tal hacia los 60, me parece. Pero es un teorema que cuando lo ves debió haber sido hecho en esa época, pues, o sea, cuadra perfectamente con estos teoremas. Y es uno nuevo, el teorema de Twerberg, bueno, nuevo en el sentido de que es más reciente, pero ahora ya cabe preguntarse por las versiones coloreadas y las versiones, etcétera, del teorema de Twerberg. Okay, entonces el teorema de Twerberg está íntimamente relacionado con los anteriores. Y el teorema de Twerberg es una generalización del teorema de Radon. Entonces, el teorema de Radon dice que todo conjunto de D más 2 puntos, si quieren en el plano de 4 puntos, se puede particionar en dos conjuntos de maneras que sus cerraduras convexas tienen un punto en común. Y de hecho lo usamos para probar Heli, me parece, el teorema de Radon. Entonces, bueno, en el plano no hice mucho, pero pues es, ok, si tengo 4 puntos, los puedo partir en dos, o sea, estos azules y los rojos, de manera de que las cerraduras convexas se intersectan. Lo que dice el teorema de Twerberg es que existe un número TDR, que depende de la dimensión IDR, tal que todo conjunto con ese número de puntos lo puedes partir ahora en R conjuntos, de manera de que las cerraduras convexas de cada uno de ellos tienen un punto en común. El número mágico para el plano, para R igual a 3, es 7. Entonces, todo conjunto de 7 puntos en el plano lo puedes particionar en 3 conjuntos, de manera de que todos tienen un punto en común. En este caso es 2 triángulos y un puntito en medio. ¿Ok? Entonces, el teorema de Twerberg lo vamos a probar usando el teorema de Caratador y coloreado. No lo probaron así originalmente porque el teorema de Caratador y coloreado es posterior al teorema de Twerberg. La prueba está muy padre del teorema de esta prueba de Twerberg, pero la prueba de Twerberg no, la que dio Twerberg no es no es esta, pues. Es más elemental. Pero bueno, el número mágico para el teorema de Twerberg es D más 1 por R menos 1 más 1. Entonces, todo conjunto con D más 1 por R menos 1 más 1 puntos en RD, lo puedes particionar en R conjuntos disjuntos 2 a 2 a 1 hasta R, tal que las cerraduras convexas se intersectan. ¿Ok? Entonces, el número mágico de Twerberg es este. Y ahí va la demostración. Es una demostración padrísima que se debe a Sarkaria. Y me gusta mucho porque va en el sentido como contrario, como uno hace las cosas en geometría. O sea, en geometría uno siempre trata de, como la geometría en dimensiones altas es complicada, al menos lo trata de entender proyectando. Si quieres probar algo en R3, lo proyectas a R2 y te razonas en R2. Pero esto lo proyecta un espacio más grande y razona en el espacio más grande. Bueno, lo levanta pues a un espacio más grande y razona en el espacio más grande. Pero bueno. Para probar el teorema de Heli, vamos a probar un resultado equivalente que es la versión cónica del teorema de Heli. Si lo razonan un poco, pensar en conos es como pensar en el plano. O sea, pensar en conos es como subirte una dimensión y pensar en las proyecciones. Entonces, el cono, si es un conjunto de puntos en RD, el cono son todas las combinaciones de alfa is con alfa is positivas. ¿Ok? Todas las combinaciones lineales de los x's. Esquemáticamente es esto. Tengo aquí el origen, tengo aquí mi x, y pues todas las combinaciones no convexas, sino positivas, o los alfa is pueden valer lo que quieran, siempre y cuando sean mayores o iguales a 0. Si lo piensan, pues es esta región, ¿no? O pueden hacer cortes en alfa, o sea, coman la cerradura convexa y podrían hacer cortes de la que la suma de los alfa is valga 1, valga 2, y es como una copia homotética, ¿no? De la cerradura convexa. Pero bueno, es todo este cono. Pero ese se llama el cono de X. ¿Ok? Entonces lo que vamos a probar es que si ahora tengo un conjunto del número de Twerberg en D más 1, tales que no contienen al origen, o sea, la cerradura convexa no contiene al origen. Eso es importante porque al no contener al origen, si yo hago el cono, como que va a levantarse, o sea, no va a expandirse como a todo el espacio, como si perdieras una dimensión. Pero bueno, entonces lo pueden pensar como lo pinté acá, ¿no? Aquí no contiene el origen, cuando yo tomo el cono, pues me expando para acá. Si contuviera el origen, entonces expandiría como en las dos regiones, ¿no? Bueno, entonces no contiene al origen, la cerradura convexa.
Entonces existen R conjuntos disjuntos a pares de A, tales que los conos no contienen al origen. ¿Sale? Entonces lo puedo partir perdón, tales que me equivoqué. Existen, me equivoqué, lo puedo partir de manera que los conos no es nada más el vacío. Porque claro, el cero siempre está en todos los conos. Pero si esquemáticamente lo ven acá, si yo esto lo parto en conjuntos, tal que la intersección de esos conos no es nada más el origen, contiene otro punto, pues ese punto es el punto de Twerber que ando buscando. Porque sería como un punto, un rayito en medio, ¿sí lo ven? O sea, sería como si esto lo partiera en dos, en tres, y tuviera algo que no es el origen. Ah, pues ese algo que no es el origen, cuando tomas el rayo, justo va a ser el punto de Twerber que andas buscando. O sea, lo pueden ver como un cono, lo pueden ver así, por encima, y es como si te lo proyectara. Entonces, si hay un punto que no es el cero, ese punto está en la intersección de las cerraduras convexas. Esa es la intuición geométrica de esto. Pero bueno, nada más hay que ver que esto implica Twerber. Entonces tienes el origen, sí lo hice, tienes el origen, tienes el conjunto de puntos que no contiene quiero mostrar que este teorema implica Twerber. ¿Cómo lo demuestro? Tomo un conjunto en RD, ese RD lo veo como un conjunto de RD más 1, lo meto en el plano con X de más 1 igual a 1, o sea, simplemente la última coordenada igual a 1, como aquí, no contiene al origen. Entonces tengo la hipótesis, ¿no? La cerradura convexa no contiene el origen. Tengo mis conjuntos a pares, tales que, como les decía, ¿no? El cono no contiene, es distinto al cero, y aquí va a haber un punto en estos conos, que es justo el que al intersectarlo con este de más 1 es el que ando buscando que esté en la cerradura convexa de todos, ¿no? Bueno, ya. Vamos a probar la versión de conos. Entonces, para no andar escribiendo todo esto, voy a escribir n igual a d más 1, r menos 1, es decir, que a tiene n mayúscula más 1 puntos. ¿Ok? Y voy a definir funciones lineales de r de más 1 en Rn. Y la manera en que los defino es, me das un punto, bueno, primero agrupo las coordenadas de Rn, observen que Rn tiene d más 1, r menos 1, y mi función va de d más 1 en Rn, en R menos 1 bloques de D más 1 coordenadas cada uno. ¿Ok? Entonces simplemente lo agrupo en bloques. Me das un vector, un punto X en R de más 1, y entonces phi j de X es el vector que tiene las coordenadas X en el j-ésimo bloque y 0 en todos los demás, o sea, esquemáticamente esto. O sea, phi de X, te fijas en el bloque j-ésimo y ahí escribes a X y todo lo demás pone 0. Y eso lo hago para 1 hasta R menos 1. Para phi de R, que es el que me falta, el último mapeo, ahí le pongo menos X en todos los bloques. ¿Sale? Esas funciones claramente son lineales. O sea, no hay más que hacer. Pero tienen una propiedad importante, fíjense. Para cualesquiera vectores U1 hasta UR, tales que si yo sumo las imágenes de esos vectores me da el 0, tengo que tener que todos los vectores son iguales. Y eso es fácil de ver. ¿Por qué? Porque si la suma de todos estos son iguales, pues quiere decir que phi de 1, ¿quién es? Pues phi de 1 es poner en phi de 1 de U1, pues es poner en el primer bloque a 1. Phi 2 de 2 de U2 es poner el segundo bloque a U2. Pero phi R es poner en todos menos R. Si esto te da 0, quiere decir que UR es igual a 1, UR es igual a 2, todos son iguales. Esta observación es clave. ¿Ok? Fíjense. Ahora tomo me fijo en mi conjunto de puntos A1 hasta AN más 1 y considero el conjunto que es simplemente mandarlo bajo todas las phis. O sea, tomo A, lo mando bajo phi 1. Luego lo mando bajo phi 2, etc. Entonces, ¿qué tengo? Pues voy a tener R copias de A en Rn en este espacio grandote. ¿Sale? Ahora, fíjense que para toda I tengo que la suma de todos los phi j de AI es igual a 0 porque precisamente la copia de cada uno
pues como de origen son iguales, pues me da 0 por lo que acabo de decir. ¿Sale? Entonces, ahora coloreo a M, a este conjunto enorme de N más 1 colores, donde las copias de AI reciben el color I. Entonces, todos los phi A1, los phi 1 a 1, phi 2 a 1, etcétera, todos reciben el color 1. Los de las imágenes de A2 reciben el color 2 y así hasta N más 1. ¿Sale? Es decir, MI es, como les decía, phi 1 de A1, phi 2 de AI, etcétera. Hasta phi R de AI. ¿Sale? Ahora, todos estos, la suma de estos puntos, en M1, contienen al 0. Porque al sumarlos todos, me da el 0. Eso quiere decir que existe una combinación con coeficientes positivos, con coeficientes no negativos que me da el 0. En particular, si divido, o sea, si lo normalizo a 1, existe una combinación convexa que me da el 0. Entonces, el 0 está en la cerradura convexa de los MIs. ¿Sale? Pero como está en la cerradura convexa de cada uno de estos colores por cada territorio coloreado, existe un simplejo, arco iris que me contiene al 0. Entonces existe un subconjunto SDM que me contiene al origen. ¿Sale? Ahora bien, para cada I, sea FI el índice del punto en MI que está contenido en S. Entonces, de nuevo, cada MI son conjuntos, vienen de un mismo punto, ¿no? Y son todos del mismo color. Existe un triángulo, un simplejo de arcoíris que me contiene al origen. Entonces, lo que estoy diciendo es que para cada I, me fijo, por ejemplo, para I es un color, ¿no? O sea, me fijo F de I es aquel J que te da ¿cómo se llama? La imagen que te da justo el puntito que está ahí. ¿Sale? Es decir, que ese es phi de F1 de A1, phi de F2 de A2, etcétera, hasta phi de Fn más 1 de An más 1. ¿Ok? Bueno, entonces, tengo que la suma de todos ellos me da, como contiene el origen, pues entonces puedo escribir el origen como combinación convexa de ellos. Es decir, que puedo expresar a esto como alfa 1 phi de Fi de AI para algunos alfa 1 hasta alfa n más 1 no negativos que suman 1. ¿Ok? Entonces, sea I J el conjunto de los índices I, tal que Fi sea igual a J y sea J el AI. Esto es, ¿para qué? Sí, para toda la J, para todo J, me fijo en todos los FIs que van, tal que evalúan a J, ¿no? Ajá, todo los que usaste el FJ para definir al FI. Es simplemente, IJ es el conjunto de todos los Is, tal que F de I es igual a J. Y AJ es todos los AIs que están en IJ. Bueno, entonces, la suma de arriba la puedo agrupar de esta manera, pues simplemente lo agrupo por los IJs. ¿Sale? Aquí nada más estoy, como es esta J, la que va a dar FI de J, pues simplemente lo agrupo por esos J, ¿no? Bueno, esto por linealidad lo puedo expresar como la suma desde J igual a 1 hasta R de phi J de estos términos de aquí. Ahora, lo único que tengo que hacer es decir, sea UJ igual a esta suma. ¿Sale? Tengo que UJ esté en el cono de AJ, porque en particular observen que esto es combinación, se llama cónica, de los elementos de AJ. ¿Sale?
Por lo anterior, tengo que, phi de que esta suma, pues me da 0, ¿no? La suma o sea, esto ya había dicho que todo esto me da 0, la suma de todos estos, o sea, simplemente estos términos los metí aquí, los llamé UJ. Y esto es una combinación, cada uno de estos UJs está en el cono de los AJs, ¿no? Entonces, en particular, observen que ya, bueno, ¿cómo se llama? Por lo anterior, esta suma da igual a 0. Por lo tanto, por la observación previa, tengo que U1 es igual a U2 hasta UR. Y exhibí un elemento que está en la intersección de todos los conos. Lo único que me falta ver es que no haya, que no sea el origen, pues, ¿no? Entonces, ajá, la única combinación. Ahora bien, ajá, como 0 no está en la cerradura convexa de A, la única combinación de elementos de A que da el 0 es la combinación trivial cuando los alfa i es igual a 0. Ajá. Como no todos los alfa i son 0, acá arriba, al menos una de estas UJs es una combinación no trivial de elementos de A y por lo tanto es distinta de 0. Entonces ya exhibí un elemento que está en la intersección de todos los conos que no es el 0. Y eso prueba el teorema de Twerberg. Y esta es la prueba de Sarkaria usando el teorema de Kara-Teodori, que me parece fascinante porque es encajarlo en un espacio más grande y ahí usar el teorema de Kara-Teodori coloreado. Bueno, entonces como ya existe el teorema de Kara-Teodori coloreado, también cabe, por ejemplo, preguntarse el teorema de Twerberg coloreado. Entonces, el teorema de Twerberg coloreado lo que dice es que para todos R y D existe un entero T, tal que todo conjunto de T por D más 1 puntos en RD ya particionados, o sea, ya te los doy con colores, en D más 1 colores, de T puntos cada uno. Existen R subconjuntos disjuntos 2 a 2, A1 hasta R, tal que cada, o sea, arcoíris, pues, ¿no? Tal que cada conjunto contiene exactamente un punto de cada YI y que la cerradura convexa es no vacía. La intersección de las cerraduras convexas es no vacía. Entonces va de nuevo, en R2 sería que yo te doy un conjunto de 3 colores, ¿no? Y entonces va a existir, vas a poder encontrar 3 conjuntos, 3 simplejos arcoíris tales que la intersección de esos 3 triángulos es no vacía, que es el análogo a Twerberg. El interesante del teorema de Twerberg coloreado es que no se conocen bien cuál es el número de Twerberg coloreado y todas las pruebas de Twerberg coloreado usan topología. Entonces, usan métodos topológicos. Y después del teorema de Twerberg coloreado se usan otros problemas de geometría combinatoria. Pero aquí es interesante porque en geometría combinatoria ha habido uso de topología para resolver problemas que no han salido de otra manera. Y este fue uno de ellos como el primer obstáculo. Y dije, bueno, pues esto no sabemos hacerlo sin usar topología algebraica. Y ya, por aquí.